Pensamiento del día, sábado 24 de mayo. Anunciar el amor mutuo. No basta con creer en el amor de Dios. No basta con haber hecho la gran elección de Él como ideal. La presencia y los cuidados de un Padre universal invitan a cada uno a ser hijo, a amar a su vez a ese Padre, a realizar día tras día el designio particular de amor que el Padre tiene para cada uno, es decir, a hacer su voluntad. Y, como sabemos, la primera voluntad de un padre es que sus hijos se traten como hermanos, se quieran, se amen, que conozcan y practiquen lo que podemos definir como el arte de amar. Este exige que seamos los primeros en amar, sin esperar a que los demás nos amen. Significa también hacerse uno con los demás, o sea, hacer propios sus pensamientos, sus preocupaciones, sus sufrimientos, sus alegrías. Pero si este amor lo viven varias personas, se convierte en recíproco. Y Cristo, el Hijo por excelencia del Padre, el hermano de cada hombre, ha dejado esta norma para la humanidad, el amor recíproco. Él sabe que es necesario para que haya paz y unidad en el mundo, para que se forme una sola familia. Ciertamente, para cualquiera que intente hoy mover las montañas del odio y de la violencia, la tarea es enorme y ardua. Pero lo que es imposible para millones de hombres aislados y divididos, parece posible para gente que ha hecho del amor mutuo, de la comprensión recíproca, el móvil esencial de su vida. Chiara Lubich, La doctrina espiritual, editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, mayo de 2025. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 17.